Bueno, buenos días o buenas tardes, jóvenes. En este caso hago el siguiente video que complementa la explicación del primer video asociado a la realización de la práctica. En este caso, en resumen, pues estuvo explicando los cálculos que se van a considerar a raíz de la práctica. En este caso, el objetivo pues era determinar la entalpía de combustión de una reacción de heptano. O sea, prácticamente la entalpía de combustión del heptano, una reacción de combustión del heptano. Sucede que observando los cálculos que se habían explicado previamente en el otro video, existe un error, un pequeño error, y el cual pues quiero hacer la siguiente aclaración. El error prácticamente lo encontramos en lo que nosotros denominamos como entalpía de combustión. En este caso, nosotros nos dio un valor de alrededor de 4791.7073 kilojoules sobre mol. ¿Cuál es el error? Si nosotros observamos la tabla del apéndice B del libro de principios elementales, ¿sí? En este caso de la página 658, si quieren ver qué tipo de libro, creo que ya lo habíamos considerado, es el principio de elementales de los procesos químicos de Felder, tercera edición. Entonces nos vamos a ir al apéndice B, específicamente a estas tablas que observamos aquí, solo que vamos a rotar a la vista, y vamos a buscar al heptano, que es con el que estábamos explicando la parte del ejemplo de los cálculos. Entonces el heptano prácticamente lo encontramos por aquí. La entalpía de combustión nosotros lo podemos observar en esta columna. No, miento. Este sería la de información. La de combustión son en esta. Es decir, aquí yo puedo observar la entalpía de combustión de diferentes compuestos, que en este caso yo estoy trabajando con heptano, y estos prácticamente serían los valores con los que yo pudiera estar relacionando mi resultado. Si se dan cuenta, tiene dos estados de agregación, el líquido y gas. Nosotros, pues a título de ejemplo, el heptano estaba en estado líquido, entonces su entropía de combustión debe de ser alrededor de 4816.9 kilojoules sobre mol. Entonces, nosotros, asociado al ejemplo, ¿sí? Pues estamos cercanos, ¿no? Estamos considerando que hay cierta afinidad en los resultados. Incluso vamos a copiar esto y lo vamos a añadir a la página actual. Y aquí está el valor. Nosotros prácticamente ahí lo tenemos. Incluso pues solamente me va a servir para recordar el valor. Ahorita lo voy a borrar. Y si lo comparamos con lo de la tabla, la entalpía de combustión, pero tomado de la tablita, nos dice que es de menos en estado líquido 4816.9 kilojoules sobre mol. Eso es prácticamente nuestro resultado de la tabla. Eso es lo que ya se tiene, lo que es la parte ya establecida. A nosotros, asociado al ejemplo, pues nos dio este valor, que no está muy lejano, sí está algo cercano. Bueno, ¿cuál es el error? No tanto el valor numérico, porque sí está cercano. El error lo tenemos aquí, donde nosotros, si observamos, tenemos
negativo, o sea, la tabla lo reporta negativo y a nosotros pues nos dio positivo. Entonces hay que hacer esa aclaración, ¿por qué debe dar negativo y por qué no positivo? Aunque los cálculos que hicimos previamente pues fueron positivos. Ahorita vamos a aclarar ese punto. Bueno, en este caso vamos a recordar algo de la parte que también ya se había explicado, que nosotros entendemos que aquí hay una transferencia de calor, ¿sí? Hay un intercambio de calor. Quiere decir que la combustión del heptano ayudó a calentar el agua, o sea, le brindó energía en forma de calor y el agua, pues en este caso, lo absorbió. Prácticamente la combustión del heptano le proporcionó energía en forma de calor al agua para que aumentara su temperatura de los 20 grados a 29.4 grados Celsius. Es decir, hubo un proceso de calentamiento, nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Asociado a lo que nosotros conocemos como la ley de equilibrio térmico, ¿sí? Que es la parte de una de las leyes de termodinámica, que es la ley cero de la termodinámica, sabemos que la fórmula a aplicar es Q ganado es igual a menos Q perdido. ¿Qué quiere decir esto? En esta parte yo ya lo manejo despejado, pero en realidad tendría que ser así, porque como estamos hablando de equilibrio, entonces Q ganado más Q perdido, como está en equilibrio térmico, pues eso tiene que dar 0, porque está en equilibrio. Pero comúnmente nosotros lo vamos a trabajar de esta manera, porque es así como yo lo quiero considerar asociado a nuestro problema. Y aquí la pregunta que siempre se hace, ¿qué es Q ganado y Q perdido? Q ganado se refiere, en este caso, al calor ganado y Q perdido es el calor perdido, valga la redundancia. Pero vamos a asociarlo a lo que tenemos realmente. ¿Quién gana calor? En este caso, si yo me voy a la parte de quién gana calor, pues estamos hablando de que quién gana calor, es decir, prácticamente quién absorbió calor, quién ganó calor, pues en este caso fue el agua, porque gracias a eso aumentó su temperatura de 20 grados a un poco más de 29 grados. Entonces, quien ganó calor es el agua. Entonces aquí le vamos a poner que Q ganado es Q del agua. Menos Q perdido, menos, aquí no hay que olvidar el menos Q perdido. ¿Quién perdió calor? Pues en este caso, pues estamos hablando que fue el, el heptano, porque es el que prácticamente le transfirió energía al agua. Entonces, el heptano tenía cierta cantidad de energía, la combustión del heptano tenía cierta cantidad de energía y se lo transfirió al agua. Entonces, ahí se dio. Entonces, ahí estamos hablando de que perdió. Comúnmente, pues puede ser que ceda, pero en términos como lo estamos manejando, vamos a definirlo como que el heptano perdió. Entonces, aquí Q perdido es Q heptano. Entonces, desde aquí ya está definiéndose que el que gana es el agua, el que ganó calor es el agua y el que perdió es el heptano. Bueno, nosotros ya habíamos explicado cómo se obtiene ese Q ganado, que es el Q del agua, que viene siendo toda esta parte. Aquí incluso aquí le puse Q ganado, Q de agua, pues se obtiene todo de esta manera, se hacen algunos cálculos, todo esto,
Incluso aquí le hago la pequeña aclaración donde este valor de 19.646 kilojoules es el calor absorbido o calor ganado por el agua al aumentar su temperatura de 20 grados a 29.4 grados Celsius. Y después asociamos que todo ese calor que recibió pues provenía prácticamente de la combustión del leptano. Entonces, si el agua ganó más allá de 19.000 kilojoules, pues significa que ese calor al ganarlo, pues es lo que le transfirieron. ¿Quién se lo transfirió? El leptano, la combustión del leptano. Entonces, por eso hacemos esa igualdad, que el calor ganado por el agua es igual al calor, ¿sí?, desprendido por la combustión del leptano y que se lo estuvo transfiriendo. Pero aquí, entonces, empieza la parte de la aclaración. Porque asociado, aquí lo voy a borrar un poquito para que se vea que esto es una igualdad. Porque asociado a lo que tenemos, esto es como lo que estamos planteando acá abajo. Q ganado es igual a menos Q perdido. Q agua es igual a menos Q heptano. Entonces prácticamente esto que tenemos acá lo tenemos que traducir entonces como Q ganado, que es el Q del agua o el calor ganado por el agua. Prácticamente así es como se define. Q agua es el calor ganado por el agua menos Q del heptano, que es Q perdido. Incluso, a ver, sí, lo podemos borrar esto y le ponemos tal como lo estamos relacionando ahí abajo, que sería Q del agua, que es Q ganado, es igual a menos Q perdido, que en este caso sería Q del heptano. Repito, esto deriva del Q ganado, es igual a menos Q perdido. Donde incluso puedo hacer la aclaración donde el Q del agua es el Q ganado, es a lo que yo me estoy refiriendo. Y por otra parte, el Q perdido o el menos Q perdido, ¿sí?, es igual al menos Q del heptano. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí tenemos un signo menos. Entonces quiere decir que cuando hacemos la asociación, quiere decir que, que este Q, a ver, vamos a hacerlo un poquito más abajo, vamos a hacerlo aquí entonces, que el Q del agua es el Q del agua, incluso aquí lo vamos a especificar así, donde el Q del agua, pues ya lo resolvimos, que es de 19.646. 19.600, bueno, 19.000, no es 19.000, es 19 puntos, perdón, 646, 19.646 kilojoules. Ese es Q del agua. Por lo tanto, si ese Q del agua es igual a 19.646 kilojoules, entonces, por lo tanto, menos Q del heptano es igual a menos 19.646. Pues es lo mismo. El calor que absorbió por una parte el agua es el calor que perdió el heptano. Y entonces, si nos damos cuenta, el valor en sí, el que debemos de asociar es menos 19.646. Entonces aquí la aclaración también es de que el calor perdido del heptano, en teoría, pues es el calor de combustión. Pero ese calor de combustión, pues realmente pues, no es positivo. Ya dijimos entonces que es negativo. Y por lo tanto aquí también sería negativo. Y a esta parte de
de la explicación pues ya lo tuvimos en el video anterior. Y aquí por lo tanto cuando llegamos pues es negativo. Y entonces, como observamos, ya también tenemos de forma experimental, ¿sí?, que el calor de combustión, o que al final con eso determinamos la entalpía de combustión del heptano, es de menos 4791.7073 kilojoules por mol. Y en la tablita pues tenemos que es menos 4816.9 kilojoules por mol. Entonces ya con eso nosotros aclaramos que numéricamente pues sí nos daba 4791, solo que el detalle era el signo, tenía que darnos negativo, porque si no pues ya no es lo mismo que yo maneje menos 4000 a trabajar 4000, no es lo mismo. Por eso la pequeña aclaración que en este caso pues observé cuando ya se hizo la comparación con la tabla, que nos tiene que dar negativo. Ahora ya saben el por qué sí debe dar negativo. Y una entalpía de combustión negativa, pues en resumen, como se explicó en la clase, pues sabemos que entonces la reacción, ¿sí?, es exotérmica. Eso, incluso pues tal vez diga es exotérmica, tal vez suene un poco obvio, ¿verdad? Porque van a decir, es combustión, pues se entiende que la mayoría de las reacciones de combustión pues siempre van a liberar energía, van a ser reacciones exotérmicas, pero ¿cómo lo entendemos en este caso? Pues que tienen signos negativos, tanto el experimental que se haya hecho en el laboratorio como lo que ya está establecido en la bibliografía. Y de esta manera pues ahora ya queda claro por qué en nuestros cálculos experimentales sí nos tiene que dar negativo. Pues con eso ya termino el video. Espero que haya quedado claro el porqué de este segundo video. Igual pues cualquier duda, pues ahí tenemos el grupo, alguna consulta y demás. Pues muchas gracias jóvenes, espero que les haya sido útil este segundo video asociado a la práctica de laboratorio que van a realizar.